Todos, mi nombre es Miguel da Silva y junto con mis compañeros vamos a presentarle una breve charla sobre los objetivos instruccionales en la síntesis curricular electiva. Somos de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilia Costa. El grupo está conformado por Johanna Bierman, Alejandro Viloria, Andrea Vargas, Eleazar Acosta, Leandro Torres, Jennifer Manso y Sara Costa. Y sin más preámbulos, vamos a con el primer punto, que son los objetivos instruccionales. Para dar inicio formal a nuestro tema, vamos a definir qué son los objetivos instruccionales. Básicamente, son enunciados precisos que describen las competencias, los conocimientos o las habilidades que los estudiantes van a dominar al finalizar el curso. En nuestro campo, la informática, siempre decimos que no basta con un simple saber teórico. Lo que realmente importa es el poder hacer, es decir, llevar ese código o esa lógica a una solución funcional en el mundo real. Para que lo veamos con un ejemplo práctico, un objetivo muy claro sería que al terminar un módulo, el estudiante sea capaz de desplegar un API REST utilizando Node.js y MongoDB. Como ven, es una meta técnica específica y sobre todo medible. Por eso, nos gusta definir estos objetivos como el contrato. Funcionan como un acuerdo transparente entre el instructor y el alumno sobre los resultados del aprendizaje. Es la hoja de ruta que nos asegura que todos estamos trabajando bajo el mismo compromiso y con el mismo destino final. El GPS del aprendizaje. Como bien sabemos, sin rumbo no hay llegada. Al igual que un GPS nos guía en una ciudad que no conocemos, los objetivos instruccionales evitan que nosotros, como estudiantes, nos perdamos en un mar de sintaxis y teoría interminable. Para entenderlo mejor, veamos sus tres funciones principales. Primero, nos dan dirección. Nos indican exactamente qué tecnologías y herramientas son prioridad en ese momento, para no perder el enfoque. Segundo, permiten la medición. Son los que nos dejan saber si ya llegamos al destino en informática. Esto se traduce a preguntas clave. ¿Funciona el código? ¿Se están cumpliendo realmente los requisitos del sistema? Y finalmente, la optimización. Los objetivos evitan lo que conocemos como scope creep educativo, es decir, evitan que gastemos tiempo valioso estudiando herramientas que no se van a utilizar en el proyecto final. En resumen, el GPS nos mantiene en la ruta más eficiente hacia el aprendizaje real. Niveles de concreción. Ahora bien, para que el aprendizaje sea realmente efectivo, los objetivos no se lanzan al azar. Se organizan jerárquicamente en lo que llamamos niveles de concreción. Esto significa, básicamente, ir de la visión general a la línea de código. Primero tenemos los objetivos generales. Esta es la visión macro. Para que lo entendamos en nuestro lenguaje, es el software completo. Un ejemplo de esto sería desarrollar aplicaciones web full stack seguras. Es la meta grande que queremos alcanzar al final. Luego bajamos un escalón hacia los objetivos específicos. Estos representan los módulos o los componentes individuales del sistema. Siguiendo el ejemplo anterior, un objetivo específico sería implementar sistemas de autenticación mediante JWT. Como pueden ver, no podemos construir el software completo sin antes definir y cumplir cada uno de los componentes específicos de manera detallada. Niveles de concreción 2. Llegamos al nivel más detallado, el nivel operativo, o como nos gusta decirle en el área técnica, el CUMIC del estudiante. Los objetivos operativos son acciones concretas, observables y medibles. Son los verdaderos bloques de código del aprendizaje. Para que un objetivo
sea operativo, debe cumplir con tres características fundamentales. Primero, la acción. Aquí usamos verbos precisos como programar, configurar, depurar o maquetar. No hay espacio para la ambigüedad. Segundo, la condición. Es el entorno donde se realiza la acción. Por ejemplo, usando el framework React. Y finalmente, el criterio, que es nuestra métrica de calidad. Un ejemplo sería en menos de 50 líneas de código y sin errores de compilación. Como ven, en este nivel es donde realmente demostramos que el conocimiento se ha transformado en una habilidad técnica real y funcional. El eje rector del proceso. Para finalizar mi intervención, debemos entender que los objetivos instruccionales no son un requisito más. Ellos son el eje rector de todo el proceso educativo. ¿Qué significa esto? Significa que son la brújula que determinan el resto de los componentes. Por ejemplo, 1. Determinar el contenido. No enseñamos cosas al azar, sino aquello que el objetivo nos exige dominar. 2. Guían la metodología. Si el objetivo es que el estudiante aprenda a programar, la metodología debe ser práctica y no solo teórica. 3. Definen la evaluación. Solo podemos evaluar aquello que declaramos como objetivo. Si el contrato decía que aprendíamos a desplegar una base de datos, eso es exactamente lo que se debe medir. En conclusión, el eje rector garantiza que haya coherencia. Sin objetivos claros, el proceso se vuelve improvisado. Con ellos, aseguramos que cada línea de código y cada hora de estudio tengan un propósito definido hacia el éxito del proyecto. Hola a todos, mi nombre es Johainer Bielman y les vengo a hablar sobre la ingeniería de objetivos, el modelo BER y Meyer. Comencemos esto con un interrogante. ¿Cómo redactar metas precisas en entornos tecnológicos? En las siguientes láminas les explicaré cómo aplica este interrogante, junto a los modelos antes mencionados. Espero sea de su agrado la información. El filtro de calidad, acrónimo BER, verificable. Se puede comparar al final de un sprint o proyecto. Específico. No hay lugar a dudas. Relevante. Debe aportar valor real o a la arquitectura. Observable. Se debe poder ver el resultado, por ejemplo, en un log o una interfaz. Diferencias clave. Vago. Entender cómo funciona una base de datos no se puede medir. Objetivo ver. Optimizar las consultas SQL para reducir el tiempo de respuesta en un 20%. La anatomía de Robert Mayer. Parte 1. Robert Mayer propone que un objetivo no es una declaración de intenciones, sino una descripción de desempeño. El primer componente es conducta o desempeño. Es la acción central. Siempre comienza con un verbo en infinitivo que describa una acción que se pueda ver o medir. En informática pueden ser configurar, programar, migrar, testear, desplegar, entre otras. La anatomía de Robert Mayer, parte 2. Para que el objetivo sea completo, necesitamos el contexto y la regla del éxito. Condición. Las circunstancias, herramientas o restricciones bajo las cuales se deben realizar la tarea. Ejemplo, usando framework, en un entorno de Stein sin usar librerías externas. Criterio, el estándar de calidad, que también debe hacerse para considerarse un éxito. Ejemplo, con cero vulnerabilidades críticas en menos de 500 microsegundos cumpliendo el estándar ISO 27001. En esta lámina podemos observar un cuadro del ejemplo maestro en informática que se describe de la siguiente manera. Componente y aplicación real. Número 1. Conducta. Desarrollar un script de automatización en Python. Número 2. Condición. Utilizando la API de AWS y bajo el protocolo de seguridad IAM. Criterio. Que logre realizar el respaldo diario del 100% de los buckets sin intervención manual. Esto ha sido todo. Les doy el espacio a mi compañero José Viloria. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, días o noches. ¿Alguna vez han sentido que una clase no tiene un norte claro? Eso pasa cuando el proceso educativo pierde, digamos que su brújula, tal cual como dijo mi compañero.
Mi nombre es Alejandro Rodríguez y en este bloque vamos a demostrar que los objetivos instruccionales son la herramienta estratégica que garantiza que cada minuto en el aula tenga un propósito real. Acompáñenme a ver cómo estos objetivos benefician al docente, al estudiante y a la justicia en la evaluación. Comenzamos. Muchas veces cometemos el error de ver los objetivos como un simple requisito burocrático o un párrafo que se pone al inicio de un plan de curso. Sin embargo, su valor es netamente estratégico. ¿Para qué sirve realmente? Sirve para darle coherencia al sistema. Como ven en lámina, vuelvo y repito, son el puente. Si no hay un objetivo claro, el profesor enseña una cosa, el alumno estudia otra y al final se evalúa algo totalmente distinto que nadie vio. Mi intervención se basa en demostrar cómo este puente garantiza que el docente sea un guía efectivo, el estudiante sea protagonista y la evaluación sea un proceso de justicia académica. Funciones y beneficios para el docente. Bueno, la primera perspectiva es la del docente para el profesor. El objetivo funciona como su eje de planeación didáctica a través de estos 4 puntos. La primera sería la planificación eficiente, le permite seleccionar con precisión los contenidos y materiales que realmente aportan valor al estudiante. La dos sería las estrategias didactas, ayuda a decidir cómo enseñar, eligiendo entre una charla, un taller o una investigación según lo que dicta el objetivo. La número 3 sería la coherencia curricular, la que garantiza que lo que se enseña en el aula esté realmente alineado con el programa oficial de nuestra carrera. La 4 sería el gestión de tiempo. Evita que el profesor se pierda en temas secundarios, manteniendo siempre el enfoque en la meta principal. En resumen, el objetivo le da al docente la estructura necesaria para que la enseñanza sea realmente efectiva. Ahora vamos con los estudiantes que son protagonistas y beneficiarios, donde somos los principales beneficiarios de absolutamente todo. La uno sería la claridad de expectativas, que sería el derecho del alumno a conocer los criterios de desempeño. Al saber qué se espera de él, se reduce la ansiedad académica. El punto 2 sería el enfoque del esfuerzo. Los objetivos actúan como un filtro de relevancia y permiten que el estudiante discrimine entre la información secundaria y el contenido esencial. El punto 3 es autogestión del aprendizaje. El objetivo funciona como un estándar de comparación para evaluar por sí mismo si ya alcanzó la conducta deseada antes de la evaluación final. Sería algo como metacognición. La 4 es el incremento de la motivación. Un objetivo claro transforma una tarea abstracta en una meta alcanzable. Como saber hacia dónde vamos, que genera un mayor compromiso. Aquí es donde el modelo educativo cambia. El estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en el dueño de su proceso, cuando hay claridad en lo que el profesor espera. Nosotros no estudiamos a ciegas, enfocamos nuestros esfuerzos solo en lo que se compete. Esto nos da, digamos que autonomía. Si yo sé que el objetivo es programar un algoritmo en Python, yo mismo puedo practicar y saber si ya soy capaz de hacerlo antes del examen. Eso genera motivación y nos hace responsables de nuestra propia formación profesional. Ahora vamos con garantía de objetividad y justicia. Es el punto de la evaluación. El punto 1 sería la validez de contenido. La evaluación solo es válida si mide exactamente lo que el objetivo propuso. Si el objetivo era aplicar, el examen no puede ser solo de memorizar. El punto 2 es criterios de éxitos claros. Los objetivos eliminan la subjetividad del docente. El estudiante sabe bajo qué parámetros será calificado. Sería el qué y el cómo. El 3 es diseño de instrumentos. El objetivo dicta qué herramienta debe usar. Una prueba escrita, una lista de cotejo, una rúbrica o una demostración práctica. La 4 es retroalimentación precisa, mejor llamado como feedback o conocido como feedback. Permite identificar la brecha exacta entre lo que el alumno hizo y lo que el objetivo pedía, así facilitando la mejora. Como tal, esta lámina define la calidad académica. No podemos evaluar algo que no se propuso como meta.
Si el objetivo es práctico, la evaluación no puede ser teórica. Al tener criterios claros, la nota deja de ser lo que el profesor opina y se convierte en una medición técnica de nuestro desempeño como tal. Como supervisores en IT, entendemos que para que un test de software sea válido, debe probar los requerimientos iniciales. En educación, el objetivo es el requerimiento y y la evaluación es el test, perdón. Si coinciden, hay justicia. Por último, tenemos la triada didáctica, en este caso el equilibrio del aprendizaje. Todo lo expuesto se resume en la triada didáctica, valga la redundancia, que es la relación entre estos tres elementos. El uno sería objetivos, digamos que la meta. O sea, el objetivo es la meta. Define el norte, responde a qué queremos que el estudiante logre exactamente. El punto 2 sería la actividad, en este caso el camino. Son las experiencias y métodos, eh, clases, laboratorios, etc., para alcanzar el objetivo como tal. Por último es la evaluación, que sería la verificación, el proceso que confirma si el objetivo se cumplió o no. Y tal cual como dice la lámina, el principio de congruencia es vital. Si cambias el objetivo, debes cambiar la actividad y la forma de evaluar. Los tres deben hablar el mismo idioma. Eh, este triángulo es el corazón de la calidad educativa. Son elementos aislados, son un sistema interdependiente también, como supervisores en nuestra área. Sabemos que si cambias los requerimientos de un sistema, en este caso los objetivos, debes cambiar el código, que sería la actividad, y el protocolo de pruebas, que sería en este caso la evaluación. Si estos tres engranajes no están alineados, el aprendizaje se cae. Por eso los objetivos instruccionales no son, digamos que un adorno, son el motor que garantiza la educación, en este caso la UTANCA. Espero les sea de experiencia toda la información y tenga un propósito real. Muchas gracias por su atención. Ahora le paso la palabra a mi compañera Andrea Vargas. Mi nombre es Andrea Vargas y vamos a abarcar el tema sobre las taxonomías de aprendizaje. Cuando hablamos de objetivos instruccionales, no todos los objetivos son iguales. No es lo mismo pedirle a un estudiante que cree un concepto que pedirle que cree una solución nueva. Y aquí es donde entran las taxonomías, que son herramientas que nos ayudan a clasificar el pensamiento y a redactar objetivos con diferentes niveles de complejidad. Imaginen que el aprendizaje es como una escalera. No podemos pretender que el estudiante esté en el piso 6 si nunca ha subido a los primeros escalones. La taxonomía de Bloom nos da esas escaleras. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Alguna vez han escuchado la palabra taxonomía y pensaron que era algo complicado? En realidad es más sencillo de lo que parece. La palabra taxonomía viene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla. Entonces, una taxonomía es la ciencia de la clasificación. Pero no es solo poner cosas en cajones. Una taxonomía organiza elementos en categorías jerárquicas, desde lo más simple a lo más complejo, o desde lo más general a lo más específico. Su objetivo es nombrar, describir y ordenar la diversidad para que podamos estudiarla y entenderla mejor. Si no clasificamos, todo es un caos. El ejemplo más claro lo conocemos desde la escuela, la clasificación de los seres vivos: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Eso es una taxonomía. Nos permite saber que el león y un gato son parientes, pero no son lo mismo. Bueno, en educación pasa exactamente lo mismo. Necesitamos clasificar cómo piensan los estudiantes para saber qué pedirles en cada momento. Y ahí es donde entra la taxonomía educativa. La taxonomía educativa más famosa es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía es un sistema de clasificación de los procesos de pensamiento. Lo que hace es organizar cómo piensan los estudiantes desde lo más simple hasta lo más complejo. Es como una escalera de pensamiento. Fue creada en 1956 por Benjamin Bloom, un psicólogo educativo estadounidense, pero como todo en educación fue revisada y actualizada en los años 90 por Lorin Anderson, un discípulo de Bloom, y esa es la versión que usamos hoy en día.
está dividido por 6 categorías o 6 niveles que van en orden ascendente, que son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En las siguientes láminas desglosaremos cada una de ellas. Ya vimos qué es la taxonomía de Bloom. Ahora vamos a desglosar los 6 niveles del mismo. El primer nivel, la base de todo, es recordar. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de traer a la memoria información que ya fue aprendida previamente. En este nivel, el estudiante no solo necesita procesar, transformar ni analizar, solo necesita evocar, sacar de su memoria lo que ya se sabe. Es como cuando alguien te pregunta tu número de teléfono. No estás creando nada nuevo, solo lo estás recuperando de tu memoria, es solo recordar. Ahora, ¿qué verbos usamos cuando queremos evaluar en este nivel? No podemos usar verbos vagos como saber o conocer. Tenemos que usar verbos precisos que indiquen que el estudiante está trayendo información. Algunos verbos sugeridos para este nivel son definir, listar, identificar, nombrar, seleccionar y reconocer. Por ejemplo, si estamos en una clase de informática, un objetivo en el nivel de recordar sería: el estudiante identificará y nombrará las partes principales de una computadora. No se está pidiendo que se explique cómo funciona ni que se resuelva un problema, solo que reconozca y nombre. Eso es recordar. Este nivel es fundamental porque es la base. Si el estudiante no puede recordar los conceptos básicos, difícilmente podrá aplicarlos después. El segundo nivel es comprender. Aquí el estudiante ya no solo recuerda, sino que construye un significado. Ya puede explicar con sus propias palabras, interpretar, resumir y clasificar. Ya no es solo evocar, es demostrar que entendió. Pongamos un ejemplo del mismo. Si el nivel recordar le pedía al estudiante que identifique las partes de una computadora, en el nivel comprender le voy a pedir que me explique para qué sirve cada una. Ahí se nota si realmente entendió o solo memorizó nombres. ¿Qué verbos usamos en este nivel? Verbos como explicar, resumir, clasificar, describir y parafrasear. Un ejemplo concreto para el mismo tema de computación. El estudiante explicará con sus propias palabras para qué sirve un navegador web. Se nota la diferencia en recordar. El estudiante solo nombrará. En comprender ya está construyendo un significado con sus propias palabras para demostrar que sí entendió. Estos son los dos primeros escalones, recordar y comprender. Son la base del aprendizaje, pero como les decía, la escalera sigue subiendo. En la siguiente lámina vamos a ver el tercer nivel. El tercer nivel es aplicar. En este nivel, el estudiante usa la información en una situación concreta. Ya no es solo teoría pura, no es solo explicar con palabras, es ejecución en contexto. Aquí el estudiante demuestra que no solo entendió, sino que sabe hacer algo con lo que entendió. Los verbos que podemos utilizar en este nivel son los siguientes: resolver, calcular, operar, ejecutar, utilizar y demostrar. Un ejemplo del mismo es el siguiente. El estudiante implementará una función en Python que ordene una lista de números utilizando el algoritmo de burbuja. Aquí no solo se está pidiendo al estudiante que explique el algoritmo de burbuja, que eso sería comprender. Se le pide aparte que lo ejecute, que lo ponga en funcionamiento en un entorno real, que es Python. Eso es aplicar. Luego tenemos el cuarto nivel, que es analizar. Aquí el estudiante ya no solo aplica, sino que descompone el todo en partes y entiende cómo se relacionan entre sí. Analizar implica comparar, constatar, organizar y categorizar. Es ir más allá de la ejecución y empezar a preguntarse por qué funciona esto, qué pasa si cambio esto, cómo se relaciona esta parte con la otra. Los verbos que podemos utilizar en este nivel son comparar, diferenciar, organizar y debatir. El quinto nivel es evaluar. En este nivel, el estudiante emite juicios basados en criterios claros. Ya no solo analiza, sino que justifica, critica, valida y argumenta. Es la capacidad de tomar decisiones informadas. Evaluar no es decir me gusta o no me gusta. Evaluar es fundamentar con evidencia. Es poder responder preguntas como ¿cuál opción es mejor? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? Los verbos que podemos utilizar en este nivel es justificar, criticar, validar, argumentar, recomendar y priorizar. Un ejemplo del mismo es: el estudiante evaluará 3 sitios web y justificará cuál es el más adecuado para un proyecto con requisitos específicos. No solo se le está pidiendo que revise sitios web, ni que los use, ni que los compare.
le está pidiendo que tome una decisión fundamentada, que elija uno y justifique el por qué es mejor para el proyecto específico. Eso es evaluar. Este último nivel, este es el nivel más alto de la taxonomía, donde el estudiante genera algo nuevo, integra elementos para formar un producto original, es el pensamiento creativo, innovador y transformador. Crear no es solo hacer algo, es construir algo que antes no existía, al menos desde la perspectiva del estudiante. Es diseñar, planificar y producir. Este nivel es donde el estudiante demuestra que no solo aprendió, sino que puede aportar, puede innovar, puede resolver problemas complejos con soluciones originales. Los verbos que podemos utilizar en este nivel es diseñar, construir, formular, planificar, producir e inventar. Un ejemplo del mismo es el estudiante diseñará y desarrollará una aplicación web funcional que permita gestionar tareas con autenticación de usuarios y almacenamiento en base de datos. Aquí no es solo ejecutar una función, ni encontrar errores, es construir algo completo y funcional desde cero. Eso es crear. Para cerrar, 3 ideas clave. 1. La taxonomía de Bloom es una escalera del pensamiento. Contiene 6 niveles: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 2. No se puede saltar escalones. Para llegar a crear, primero hay que pasar por todos los niveles anteriores. Y por último, el verbo que elijas define lo que realmente estás pidiendo. Un objetivo instruccional bien redactado empieza con un verbo preciso. Recuerden que no se puede crear sin antes recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Con esto le paso la palabra a mi compañero Eliezer Acosta. Saludos, mi nombre es Eliezer Acosta, estudiante de la Universidad de Utanca. En este espacio le hablaré un poco sobre la taxonomía de aprendizaje y sus técnicas de estudio. El dominio afectivo se define como, desarrollado por David Crawford, se centra en la forma en que los estudiantes manejan emociones, actitudes, valores y ética profesional. Describe un proceso de internalización, donde un valor externo se convierte en una parte intrínseca de la personalidad del individuo. Sus principales niveles son: recibir. El estudiante es consciente de un fenómeno o estímulo, muestra disposición o prestar atención, escuchar, atender, identificar y observar, mostrar interés. El responder. La participación. El estudiante participa activamente, no solo atiende, sino que reacciona y se involucra. Colaborar, responder, discutir y saludar y practicar. Valorar. Apreciación. El estudiante percibe que algo tiene valor, muestra su consistencia en su comportamiento para defender una idea o valor. Respetar, justificar, apreciar, compartir y iniciar. Organizar. Conceptualización. El estudiante internaliza valores y los organiza en un sistema de prioridades. Resuelve conflictos entre valores. Adaptar, integrar, ordenar, jerarquizar y sistematizar. Caracterizar. Actuación consistente. El valor forma parte de la filosofía de vida o de la identidad profesional del estudiante. Actúa de manera consistente y autónoma. Actuar, defender, modificar la conducta, mantener y ejercer liderazgo ético. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el dominio psicomotor. Este dominio se centra en las habilidades físicas, motoras y el manejo de herramientas. Describe el proceso desde la observación de una habilidad hasta su ejecución automática y fluida. Sus principales niveles son la imitación, observación. Observa una habilidad y la repite, desempeñando el torpe y le requiere una instrucción constante. Verbos clave sería copiar, imitar, repetir y reproducir. Ejemplo en la informática sería: observa cómo instalar una RAM, luego lo intenta con inseguridad, construye su primera PC siguiendo un video tutorial paso a paso. El segundo nivel sería la manipulación o guía. Ejecuta la tarea siguiendo instrucciones o guía escrita, comienza a desarrollar memoria muscular. Sus verbos clave serían seguir instrucciones, manipular, ensamblar, guiado, ejecutar o paso a paso. Su ejemplo en informática sería: sigue un manual de cableado estructurado para crear un cable de red con ponchador y conector RJ45. Configura un enrutador copiando comandos de una guía CLI. El tercer nivel sería precisión o perfeccionamiento. Ejecuta la tarea con precisión, sin errores, rapidez y de forma independiente, no necesita supervisión. Su verbo clave sería ejecutar con precisión, calibrar, perfeccionar y dominar técnicamente. Un ejemplo clave en la informática sería: ensamblar un servidor rackeable sin consultar el manual, sabe la fuerza exacta para los tornillos y la alineación de los rieles, lo ejecuta con limpieza y velocidad. El cuarto nivel sería la articulación o adaptación.
Adapta las habilidades a situaciones nuevas o inesperadas. Combina varias habilidades complejas para resolver problemas. Su verbo clave sería adaptar, combinar, diseñar procedimientos e improvisar técnicamente. Un ejemplo claro en informática sería: ante un gabinete con distribución inusual, combina habilidades de cableado, refrigeración y ensamblaje para optimizar el flujo de aire. Improvisa una solución para conectar discos duros cuando faltan vallas. El quinto nivel sería la naturalización o automatización. La habilidad se vuelve automática y fluida. Ejecuta movimientos con alta eficiencia, enérgica y sin esfuerzo aparente. Su verbo clave sería automatizar, ejecutar fluidamente, crear una maestría, innovar técnicamente. Ejemplo claro en informática sería: realiza diagnósticos de hardware casi sin pensar. Detecta fallas por el sonido de los ventiladores o olor de un componente. Puede soldar componentes en una placa madre con movimientos rápidos y perfectos, mientras conversa con un compañero. Sin más que hacer referencia, espero haya sido de su agrado esta información. Ahora le paso la palabra a mi compañera Jennifer. Hola a todos, mi nombre es Jennifer Manso y en esta oportunidad seré su guía para comprender un poco más sobre este pilar fundamental de la enseñanza, como lo es la redacción efectiva y la triada didáctica. Comenzamos con la redacción efectiva. No se trata simplemente de escribir, sino de lograr que el mensaje llegue al receptor de forma exacta. Para que una redacción sea exitosa, debe cumplir con 3 características clave. La primera, la claridad. El lenguaje debe ser sencillo y directo, evitando ambigüedades. La segunda, concisión. Decir lo necesario sin usar palabras de relleno que distraigan del punto principal. Y la tercera, coherencia y cohesión. Las ideas deben de estar conectadas lógicamente para que el texto tenga sentido completo. En el ámbito educativo, redactar con efectividad permite que las instrucciones, los exámenes y los materiales de estudio sean herramientas útiles y no obstáculos para el estudiante. Para concluir, podemos decir que la redacción efectiva es una herramienta comunicativa que permite que la triada didáctica funcione correctamente. Un contenido bien redactado facilita el trabajo del docente y asegura que el alumno reciba la información de manera óptima. La triada didáctica. Por otro lado, tenemos la triada didáctica. Este es un modelo que representa la relación dinámica entre 3 elementos esenciales en el aula. El primero, el docente, quien es el que actúa como mediador y facilitador del conocimiento. El segundo, el alumno, quien es el protagonista activo encargado de construir su propio aprendizaje. Y el tercero, el contenido o saber, que es el objeto de estudio, la información o competencias que se desean transmitir. Lo más importante de la tríada no son los elementos por separado, sino las relaciones que se crean entre ellos. Si falta uno o la comunicación falla, el proceso de enseñanza queda incompleto. Los fundamentos de la justicia educativa. La idea central es que el proceso de aprendizaje se vuelve transparente y efectivo cuando se alinean 3 elementos clave. El objetivo. El estudiante debe saber exactamente qué se espera de él desde el inicio. La actividad. Debe existir un espacio práctico diseñado específicamente para trabajar ese objetivo. La evaluación. Los criterios de medición deben ser coherentes con lo que se enseñó y practicó. Se presenta visualmente la tríada didáctica, que representa la interacción dinámica entre el estudiante, el profesor y el conocimiento, formando el núcleo del futuro educativo. Hola a todos, mi nombre es Leandro Latorre. Mis compañeros ya han armado las piezas de lo llamado objetivos instruccionales. Imagínense que suben a un taxi y el conductor les pregunta ¿a dónde vamos? Y ustedes respondan: no sé, pero quiero llegar rápido. Allí suena un poco absurdo, ¿verdad que sí? O así sea una clase sin objetivos claros. Los temas a tratar en este bloque son la integración de saberes, transposición didáctica, el puente del saber. Redactaremos un ejercicio y por último una conclusión sobre los intercambios. Espero que este video sea de su agrado. Gracias. Integración de saberes. Es el proceso de articular diferentes áreas de conocimiento para abordar la realidad de forma integral, superando la fragmentación de las asignaturas aisladas. Visión holística. El aprendizaje no se divide en cajas, sino que conecta la teoría con la práctica. Sentido de pertenencia. Relaciona los conocimientos académicos con el contexto social y cultural del estudiante. El propósito. Formar ciudadanos capaces de resolver problemas complejos que una sola disciplina no podría explicar. Para que el aprendizaje sea integral, debe conectar 4 pilares fundamentales que transforman la información en verdadera sabiduría. 1. Saber conocer. Es la base teórica. Implica el dominio de conceptos, datos y conocimientos científicos. 2. Saber hacer. Es la aplicación práctica. Se refiere a las habilidades y destrezas para ejecutar tareas y resolver problemas. 3. Saber ser. Es la dimensión humana.
Incluye el desarrollo de valores, la ética, la autonomía y la identidad personal. Número 4, saber convivir. Es la dimensión social. Se enfoca en la capacidad de trabajar en equipo, la empatía y la responsabilidad ciudadana. Transposición didáctica y el puente del saber. Es el proceso mediante el cual el conocimiento científico o técnico se adapta para que sea comprensible para el estudiante sin perder su esencia. Del saber sabio al saber enseñado. No se trata de simplificar, sino de transformar la información compleja en herramientas de aprendizaje. El rol del docente es el encargado de analizar el contenido y decidir qué estrategias de redacción efectiva y qué dinámica de la triada usar. Evitar la deformación. El reto es que el conocimiento sea accesible, pero siga siendo riguroso y veraz. Manos a la obra, redactemos un objetivo. 1. El caso práctico. Tema, configuración de Redland. B. Audiencia, estudiantes de informática. Número 2. La fórmula del éxito. Conducta, ¿qué hará el alumno? Es un verbo observable. La condición, ¿con qué herramientas o qué entorno? Criterio, ¿cuál es el nivel de precisión esperado? Número 3. El espacio de construcción. Allí tenemos una pizarra blanca como ejemplo, donde el estudiante aplicará lo aprendido. Y número 4. Resultado final. El alumno ha configurado una red usando Packet Tracer, logrando la comunicación exitosa entre todos los nodos sin pérdida de paquetes. Debemos entender que la construcción de un objetivo no es un proceso solitario, ni puramente mecánico. Como vemos en esta imagen, el conocimiento real es como un monumento de cristales. Cada uno de nosotros aporta una faceta, una idea o una experiencia distinta. Los puntos claves a desarrollar. La investigación que realizamos nos dio el saber sabio, la base científica, pero la teoría por sí sola puede ser rígida y lejana a la realidad del aula. Es aquí donde el intercambio de saberes entra en juego, al discutir y redactar objetivos en conjunto, como acabamos de ver en el ejercicio anterior. Logramos adaptar esas teorías a contextos reales, diversos y humanos. Esta colaboración colectiva es lo que nos permite a nosotros realizar una verdadera transposición didáctica. No solo simplificamos la información, transformamos el saber en una herramienta útil que tiene una dirección clara y un propósito compartido. Para finalizar este bloque, el intercambio de saberes es el motor que convierte un concepto frío en un aprendizaje. Para recomendación, mensaje de reflexión. 3 recomendaciones de oro. 1. Usen un solo verbo de acción por objetivo. 2. Siempre enfóquense en lo que hace el alumno, no el profesor. Y 3. Si el verbo no se puede observar, cámbienlo. Recuerden siempre, si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino es el equivocado. Y llegamos al momento de la verdad. Ya vimos la teoría, ahora queremos ver qué opinan ustedes. Les traemos el reto del verbo prohibido. Si tuvieran que borrar de la faz de la educación un verbo que sea imposible de medir, ¿cuál sería? Saber, entender o comprender. No solo elijan uno, justifiquen su respuesta. Cuéntenos en los comentarios cómo ese verbo ha complicado alguna evaluación que conozcan. Estaremos respondiendo para armar el debate. Con esto concluimos nuestra presentación sobre los objetivos instruccionales. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que ahora tengan herramientas más claras para diseñar metas que sí se puedan cumplir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los comentarios.